1:05. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de NM Sonora. Ya lo sabe que el día de hoy es miércoles de Lisette Cruz, y como siempre nos da muchísimo gusto platicar con Lisette, saludarte. Lisette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alondra, muy contenta de estar un miércoles más de Lisette Cruz con la teleaudiencia de NM Sonora. Gracias, igualmente, Lisette. Y bueno, como siempre nos tienes temas muy interesantes. El día de hoy nos vas a hacer una recomendación muy especial, un libro. Claro que sí, amiga. Fíjate que estoy leyendo un libro de Tony Robbins, que es uno de mis mentores favoritos. Tony Robbins es un experto en desarrollo personal y en el desarrollo del ser, ¿ok? Habla mucho que somos un cuerpo físico, entonces siempre está promoviendo la salud física, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Sin embargo, específicamente este libro se llama Inquebrantable. Me gusta mucho porque habla de cómo sobrevivir en medio de situaciones de caos, en medio de situaciones de crisis. Estamos viviendo una crisis, independientemente de cómo lo esté viviendo cada persona, cada familia o cada empresario o empresaria. Es una realidad que la estamos viviendo, una crisis o un momento post-COVID, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, una transición energética, una transición, de repente, por ejemplo, todos los países de Latinoamérica se pintaron de una situación política de izquierda. O sea, todos esos cambios estamos viviendo, por ejemplo, en México y específicamente los estados del norte como Sonora, un tema del nearshoring y todo el caos que viene con la relocalización de las empresas, que hay cosas muy buenas, pero también hay muchísima incertidumbre. Un peso que se ha apreciado y que no terminamos de entender qué significa esto cuando vemos un dólar versus peso de 16, 17 pesos cuando había tiempo que no lo veíamos así y que no terminamos de entender si es cierto que tenemos el superpeso o no, cómo nos afecta o cómo nos beneficia, etcétera. Entonces, este libro se llama Inquebrantable y dice, cuando eres inquebrantable, tienes confianza plena en medio de la tormenta. ¡Wow! Imagínate, amiga, eso tiene que ver con nuestros pilares, nuestro autoconcepto, ¿sí? Cuando sabemos con qué contamos, con nuestra familia, con nuestros conocimientos, con nuestra capacidad de adaptación, es decir, todos nuestros recursos nos vuelven inquebrantables y tenemos que entender que somos inquebrantables porque independientemente de todos los retos que hemos pasado a través de nuestra vida, hemos llegado hasta aquí. Quiere decir que tenemos una gran capacidad para solucionar. ¿Cómo ves, Alondra? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, la verdad es que todo esto que nos comentas, este contenido, Lisette, que también pues viene en ese libro, es un contenido que tenemos que consumir, ¿no? Sobre todo y más en estos tiempos. Exactamente. Entonces, bueno, Tony Robbins, al igual que yo, promueve mucho el tema de la inversión, ¿ok? Tenemos que volvernos inversionistas. Hay un dato que dice que en Estados Unidos invierten 60 de cada 100 personas. En México, 35 de cada 10,000 personas. Entonces, todavía nos hace falta mucha cultura de la inversión. Sin embargo, aquí hay algunos consejos para no irnos al matadero a hacer algo que regularmente no conocemos y que nos salga mal. Entonces, vienen cuatro principios para aprender o para iniciar el tema de la inversión, de invertir, ¿ok? De invertir, es decir, poner una parte de nuestro dinero a trabajar y ganar dinero por nuestras inversiones y no solamente por nuestro trabajo. Entonces, el primer consejo es no pierda. Y eso hay que machacarlo. Entonces, ¿cómo aprendo si lo primero que dice es no pierda? Es decir, no pierdas tu capital. Podríamos traducirlo a decir, voy a dedicar una parte de mi presupuesto a aprender. No es lo mismo irnos sin conocimiento y
y solamente entrar a alguna inversión y entonces ser víctima de las circunstancias y decir perdí. Cuando decimos voy a ganar un dinero extra porque con eso lo voy a dedicar a aprender, sabemos que las ganancias y las pérdidas son parte del aprendizaje, pero nuestro autoconcepto cambia completamente si solamente perdemos a decir este dinero es para aprender, este tiempo es para aprender y entonces cada momento lo disfrutamos, cada momento lo capitalizamos, cada momento lo escribimos y lo documentamos, como cuando aprendemos algo. ¿Te suena o no te suena? Claro, sí, tiene toda la lógica también y pues como ya lo mencionaba, ¿no? Es algo que tenemos que consumir, tenemos que usar ese tiempo, como lo mencionas también, para aprender y saber identificarlo, por supuesto, Lisette. Inquebrantable entonces, ¿verdad? Ese libro. Así es. Ahora, número 2, bueno, primero es no pierda, entonces estate bien abusado para que no caigas en estafas, para que no pienses que tu tiempo, dinero, recursos están mal invertidos. Lleva un plan. Número 2, el riesgo versus recompensa asimétrica. Había un concepto que decía que entre más riesgo, más ganancia, ¿ok? Y entonces en México tenemos una aversión al riesgo. Quiere decir como que le tenemos muchísimo miedo al riesgo. Decimos riesgo y temblamos. Sin embargo, tenemos que aprender a gestionar esa emoción con respecto al riesgo, es decir, cuando nos subimos a la bicicleta por primera vez tenemos el riesgo de caernos, sí, pero entonces nos vamos despacito, aprendemos, vamos con nuestro papá o mamá o alguien que nos enseñe y entonces minimizamos el riesgo y no nos perdemos de la oportunidad de aprender algo. Entonces, asimétrico quiere decir que puedes hoy correr poco riesgo y aún así tener grandes ganancias. ¿Qué es lo que te da poco riesgo y grandes ganancias? Regularmente, lo dicen los estudiosos del dinero, lo da el momentum, lo da el timing. Es decir, si ahorita queremos invertir en empresas de comida chatarra, sería una muy mala inversión porque no es el timing de las marcas de comida chatarra. Hoy hay una conciencia de nutrirnos bien, de ser más conscientes, inclusive quitar azúcares o algunos alimentos que nos hacen daño. Entonces, ¿hacia dónde va la tendencia? Hacia los alimentos saludables, hacia los suplementos alimenticios, hacia la industria del wellness, del bienestar. Entonces, el timing ahorita no sería la comida chatarra, el timing ahorita sería más hacia el bienestar o la conciencia del bienestar. Número 3, dice, usa los impuestos a tu favor, eficiencia fiscal. Eso es sumamente importante, sobre todo dirigido a empresarios, empleados, que cobramos por nómina y que nos retienen impuestos. Es súper importante que veamos, por ejemplo, en Estados Unidos, cada año la gente hace su income tax, que quiere decir su retorno de impuestos. Y en México no estamos acostumbrados a pedir nuestros impuestos de regreso, nos dicen los contadores cosas así como, mira, mejor no pidas tus impuestos porque entonces te van a monitorear y entonces tal vez después te anden buscando. No es cierto eso, que no podemos caer en terrorismo fiscal, tenemos que ser responsables y ver cómo usamos con los impuestos a nuestro favor, cómo podemos pedir nuestro regreso de impuestos, sobre todo todos aquellos que les retienen impuestos, todos la gente que trabaja en empresas, en maquiladoras, etcétera, puede pedir impuestos de regreso, puede hacer todas sus facturas y tener un ingreso extra al año por ese retorno de impuestos o hacer estrategias para que si en lugar de comprar un auto lo tomas rentado, puedes deducir todos los gastos de la renta y no, en lugar de que sea un pasivo, convertirlo a un activo, ¿ok? Entonces, utilizar los impuestos a nuestro favor. Y la número 4 es diversifica. Diversifica, no te cases con un activo, no pongas todos los huevos en una canasta, no digas, bienes raíces nunca pierde, es el más seguro. Esa es solamente una conversación.
Investiga igual con respecto al timing, con respecto a qué es lo que se está poniendo de moda, cuál es la tendencia, y sí bienes raíces, pero no todos los bienes raíces. Bitcoin, cripto y todo este tema de acciones de tecnología, no pongas todos los huevos en una canasta, pero sí conócelo, sí aprende, sí pon una parte, porque cuando uno pone una parte de su dinero en un activo, así como pones tu dinero, pones tu atención y entonces te vas volviendo cada vez más experto, ¿ok? Hay mucha información, hay que ser selectivos de dónde sacamos la información. Diversifica en divisas, diversifica en países, diversifica en commodities. ¿Qué son los commodities? El oro, la plata, este tipo de activos, el carbón, el petróleo, el gas, etcétera. Aprende un poco más y hoy día hay muchas opciones para que inviertas pequeñas cantidades y que te vayas volviendo experto. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo nuestro conocimiento, se van tejiendo nuevas redes neuronales, se van conectando nuestros cerebros, nos hacemos más inteligentes financieramente. Si tomamos decisiones financieras, sube nuestra inteligencia financiera y eso nos puede ayudar en estos momentos de crisis oportunidad a que sea más oportunidad y menos crisis. Inquebrantable es la recomendación del día de hoy, Alondra. Padrísimo, Lizeth. Pues como siempre, muchísimas gracias por esta serie de recomendaciones, este resumen también que nos acabas de compartir. Gracias, como siempre, por tu tiempo para N Sonora, Lizeth. Esto nos será sin duda muy útil. Por supuesto, Alondra, que tengan un maravilloso miércoles y recuerden que están todos los recursos disponibles para que seamos, y así lo deseamos, millonarios todos. Bye, bye. Bye, gracias, Lizeth. Abrazo grande. Lizeth Cruz esta mañana con nosotros aquí en Las Noticias.